El presente vídeo explica por qué es importante rehabilitar los sistemas de iluminación para mejorar la eficiencia energética, reducir costos y modernizar espacios. ¡Comenzamos! El contenido incluye los siguientes 6 temas. ¿Por qué rehabilitar la iluminación? Podemos empezar diciendo que en los países del tercer mundo los edificios, incluyendo centros comerciales, consumen entre el 20 al 40% de toda la energía eléctrica. De esa cantidad, la iluminación consume entre el 20 al 50% de cada edificio. También que se han detectado problemas comunes en los edificios, como puede ser tecnología ineficiente y obsoleta, alto consumo sin saber cuánto se está pagando por ese consumo de iluminación, mantenimiento frecuente por el cambio de lámparas que se arruinan muy rápido, niveles inadecuados de iluminación, sistemas de control inadecuados o inexistentes. La remodelación de la iluminación tiene como objetivo solucionar estos problemas comunes, siendo el elemento clave las luminarias que deben de seleccionarse según su entorno. Así entonces encontramos una serie de características a considerar. Primero serían las físicas, que se refiere al tipo de material, forma física y ambiente de operación. Aquí encontramos una serie de normas que nos dicen qué tipo de luminaria se puede utilizar en un ambiente determinado. También que sean fáciles de instalar y de disipar el calor. Y por otra parte, considerar el rango de operación. Usualmente está entre menos 20 grados a 40 grados centígrados. Otras características son las eléctricas. Encontramos primero la potencia, tratando de que sean más eficientes. El voltaje, usualmente 120 voltios, y en aplicaciones comerciales se utiliza el 277. Que se tenga un factor de potencia lo más cercano a 1. Que tengan protección contra sobrevoltaje o sobretensiones. También que la carga de los circuitos de iluminación no exceda los 16 amperios con breaker de 20 amperios. Que se utilicen switches para encendido y apagado. Y que el tipo de energía pueda ser cableado, batería para caso de emergencia, y lo que es ahora el Power over Ethernet, que es la alimentación a través de cables similares a los de una red de computadoras. Otro tipo de características a considerar dentro de las luminarias es la conectividad. Con el desarrollo de la automatización y el Internet de las cosas, la gestión de las luminarias puede facilitarse, ya sea considerando si la operación es en red o bien standalone, si la conexión es alámbrica o inalámbrica, también el tipo de topología que se pueda tener en una red, ya sea en serie, estrella, anillo, etc. Y también qué tipo de protocolo de comunicación se utiliza, ya sea Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, DALI, Bagnet, Modbus, etc. Otro grupo de características a considerar las luminarias son las características propiamente de la luz, las cuales van a ser determinadas por el propósito que tenga la iluminación. En primer término encontramos la eficiencia de la luminaria, que va a ser la relación entre lúmenes y el consumo de potencia. El segundo va a ser la distribución de luz por la luminaria. Esto se determina con base a las curvas fotométricas de cada luminaria. También podemos hablar de lo que es la temperatura del color, la cual determina la tonalidad de luz y se mide en grados Kelvin. Así encontramos, por ejemplo, que a temperaturas bajas de 2700 grados Kelvin, la tonalidad de la luz tiende a ser más amarilla, y a medida que se incrementa, la tonalidad de la luz se va a volver más blanca, tal como podemos apreciar aquí en la figura continua. Otro aspecto a considerar es el índice de reproducción cromática, que representa qué tan real es la reproducción de los colores por parte de la luminaria. Para esto se toma como referencia la luz solar, la cual tiene un índice de 100. Cuando tenemos una luminaria a partir de un índice de 80 a 90, se puede decir que la reproducción va a ser muy buena. Otra característica es el índice de Bachmann. Esta es una medida de qué tan perceptible es la diferencia del color en el ojo humano. En una escala de 0 a 1, los valores adecuados están entre 0.3 y 0.7. El otro aspecto es la vida útil del LED. Aquí se considera que la vida útil del LED va a terminar cuando el flujo de la luminaria es menor de 70%. Por ejemplo, miremos esta luminaria L80B80 igual a 50.000 horas.
significa que la luminaria, después de 50.000 horas de uso, el 90% mantiene un flujo de 80%. Y miramos el otro caso, el L80B80 igual a 50.000, significa que la luminaria, después de 50.000 horas de uso, el 50% de los LED mantiene un flujo de 80%. A nivel de ejemplo, miremos las especificaciones de esta luminaria. Encontramos en primer término que es una luminaria de 50 watts y que produce 7000 lúmenes, con lo cual su eficiencia está en 140 lúmenes por watt. Por tanto, vamos a decir que es eficiente. Segundo, la tonalidad es de 4000 grados Kelvin. Esto significa que es un poco amarilla la iluminación. Tercero, el índice de producción cromática es de 80%, es decir, que reproduce bastante bien los colores. Por ser IP66, la luminaria está protegida contra fuertes chorros de agua desde cualquier dirección, por lo cual es resistente a las lluvias intensas y a salpicaduras de agua. Encontramos también que la distribución de la luz es asimétrica, que por el tipo de material es resistente a la corrosión, es decir, resistente a la sal y a productos químicos, y su montaje es básicamente, o indica básicamente, que es para alumbrado exterior. ¿Por qué es beneficioso para el usuario y para el propietario de una instalación hacer una rehabilitación de la iluminación? En primer término vamos a encontrar que va a tener una reducción de costos. Encontramos que la sustitución de las lámparas tradicionales como incandescentes, halógenas, fluorescentes por LED puede ahorrar entre un 30 a un 70%. Segundo, la incorporación de sensores, temporizadores o timers, así como de sistemas de control, puede ahorrar entre 20 a 30% del consumo. Y también la incorporación del diseño arquitectónico de iluminación para tomar en cuenta las tareas que se realizan en las áreas de iluminar, así como el confort de las personas, puede ahorrar entre 10 a 20%. En total podemos decir que el ahorro global está alrededor entre 50 a 80%. Otro aspecto a considerar como beneficio es el ahorro de mantenimiento. Asumiendo que se tiene un programa de mantenimiento, el ahorro puede estar alrededor de 50%. Esto se logra sustituyendo a las luminarias convencionales por LED porque los mantenimientos son menos frecuentes y esto causa ahorros en cambio de luminarias y en uso de mano de obra. También encontramos que la limpieza puede oscilar entre 1 a 2 años según el ambiente, la limpieza del ambiente. Y tercero, encontramos que las luminarias LED son más resistentes a golpes y vibraciones. Otro beneficio de la rehabilitación es la manera más eficiente de gestionar la luz. Esto se logra optimizando el uso de la luz a través de ajustes en función de las personas, las tareas y la luz natural. También el control por áreas, es decir, encender solamente las áreas necesarias en los horarios que se necesitan. Y lo que es la monitorización y el control de tiempo. Aquí se registra la información de cómo se está gestionando la iluminación para tener una buena gestión. Respecto a lo que sería el incremento de la productividad, permite que el nivel de iluminación sea en función de las tareas y actividades de cada área. También presenta una mejor regulación de los ciclos circadianos, es decir, que el reloj biológico del cuerpo humano se acopla más a las tareas que se realizan, con lo cual se aumenta la concentración, se evita el sueño y reduce el estrés. Y también encontramos una reducción de errores en aquellas áreas o tareas que requieren mayor precisión. También en beneficios encontramos una mejora al confort. Las personas van a sentir un mejor ambiente porque la rehabilitación de la iluminación ayuda primero que todo a reducir el deslumbramiento y las sombras. Encontramos que cada persona o área acomoda los niveles de iluminación que le gusten o que requiera.
También la iluminación va a producir espacios acogedores y agradables, lo que mejora el estado de ánimo de las personas. Y también los niveles adecuados de iluminación reducen la fatiga visual, disminuyen el cansancio a lo largo de la jornada de trabajo. Algunas mejoras que se incorporan en una rehabilitación son el uso de luminarias LED, como dijimos, la distribución adecuada de las luminarias, esto por medio de un diseño arquitectónico de iluminación, la utilización de sistemas de control y la utilización de tecnologías de atenuación como el dimming o dimeo. Otras mejoras incorporadas también encontramos el uso de luminarias de alto factor de potencia, promover el mantenimiento regular de las luminarias, usar luminarias que provoquen o produzcan un bajo nivel de armónicas y también la medición del consumo por circuitos para poder gestionar el comportamiento de las luminarias. Dentro de las conclusiones y recomendaciones podemos empezar en primer término que la rehabilitación de la iluminación no solo representa una estrategia clave para la eficiencia energética, sino también genera ahorros significativos en los costos operativos y contribuye a la modernización de las instalaciones. También modernizar el sistema de iluminación no solo reduce el consumo energético y mejora la estética del espacio, sino que también va a tener un impacto positivo en el confort, la productividad y la seguridad de los ocupantes en las áreas iluminadas. Tercero, la rehabilitación de la iluminación implica una selección cuidadosa de luminarias, considerando no solo su apariencia, sino también sus características físicas, eléctricas, de conectividad y de la luz. Cuarta conclusión, diseñar e instalar la iluminación no se trata únicamente de colocar luminarias. Es fundamental orientar los flujos luminosos hacia las áreas donde se necesiten. Por tanto, es muy importante incorporar un diseño arquitectónico y lumínico en cada instalación. También es importante considerar que los beneficios de la rehabilitación suelen medirse en términos de ahorro energético y en retorno a la inversión. Sin embargo, también hay aspectos cualitativos como la mejora de la experiencia del usuario y la sostenibilidad del ambiente. La rehabilitación de un sistema de iluminación es más que un proyecto aislado. Este es el punto de partida hacia un enfoque integral de eficiencia energética, ahorro en costos operativos y modernización de las instalaciones. Básicamente sienta las bases para implementar tecnologías avanzadas como sistemas de control inteligentes, sensores, etc. Y finalmente es importante resaltar que la iluminación eficiente y bien diseñada no solo beneficia a las personas y a las instalaciones, sino también contribuye al cuidado del medio ambiente, reduciendo la huella de carbono. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para elaborar el presente vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.